Tú me amaste sin dudar. Hola gente, bienvenidos a este video número 40 y pico. Habrán visto en el título el tema el aborto, tema controversial, si los hay, ¿no? Pareció bien tratarlo. He escuchado bastantes, ¿no?, enseñanzas, casi demasiadas, sobre esto, ¿no? Y todos indefectiblemente buscando los versículos apropiados para establecer su punto de vista, para reafirmar el propio punto de vista del hombre, sea el correcto o no, ese es otro tema. Pero cada uno queriendo afirmar su propio punto, ¿no? Cuando no debería ser así. No debería ser ninguna cosa de la que hacemos, debería ser de la manera como nosotros creemos, ¿eh? Y oran, ¿no? Y citan escrituras como Salmo 139, ¿no? Y tu embrión vieron mis ojos, y está bien, dice eso. También Jeremías 1:5 dice, ¿no? Yo te escogí desde el vientre. También el Salmo, no el Salmo, sino el Isaías 49, creo que, si no me equivoco, habla de Pablo, profecías de Pablo, eso está en Hechos 13, ¿eh? Es poca cosa que le hablaras a mi pueblo, sino que te he puesto por luz de los gentiles. Y estaba hablando de Pablo, ¿no? Y Dios ya lo conocía. Y en Isaías, Pablo no estaba ni lejos de nacer todavía, mucho tiempo antes. Y Dios sabe todas las cosas. Dios conoce todas las cosas. Repito, esto no es porque yo ya me haya puesto de un lado o de otro. Me pongo del lado de Dios, trato de hacer siempre eso. A veces me preguntan, no, siempre sale el tema, algún tema así, me pregunta, ¿y vos qué harías? Y no importa lo que yo haría. No interesa lo que yo haría, no importa lo que usted haría. Importa lo que haría Jesucristo, importa lo que Dios dice que tendríamos que hacer, ¿eh? Deberíamos pensar de esa manera. Eso de buscar hacer coincidir, ¿eh? Lo que yo pienso, buscar en la palabra para que coincida con lo que yo pienso, lo llaman en Colosenses sofismas, son manipulaciones, ¿no? En general hablan de estas cosas y de otras, ¿no? Cosas que afirman, pero ni ellos entienden y no tienen la más pálida idea de lo que están hablando en definitiva. Muchas veces pasa eso. Yo me he encontrado a veces en eso. Trato de no hacerlo. Y oran, ¿no?, guiados por su propio corazón. Cuando oran para la gente. Este tema, no sé si lo hablé alguna vez acá, creo que sí. Oran, ¿no?, para ser escuchados por la gente, cuando el Señor mismo, no lo he tratado. La oración es uno de los temas que tendríamos que tratar un día, lo voy a hacer. Uno de los temas que está en carpeta. Y oran con el propio corazón, cuando deberíamos orar con el corazón de Dios. Orar es hablar con Dios. No existe la gente, cuando uno ora con Dios, intercede por la gente, bien, ese mismo Señor, orando por Lázaro, dice, yo sé que siempre me oyes, Padre, pero lo dije por causa de ellos, para que crean, ¿no? Lo dijo en voz alta, y eso es lo que tenía en su corazón, el corazón mismo del Dios, ¿eh? Cuando fue hecho hombre. Voy a tomar esos ejemplos, ¿eh? Si bien tengo yo una posición con esto, que es la de Dios, la que veo en la Escritura, aunque hay algunas cosas medias controversiales, y yo entiendo que es así, entiendo que es un tema controversial, ¿eh? No vamos a entrar en excepciones, como esas chicas que son violadas, creo que de los que abortan, de las estadísticas que he escuchado, ¿no? Las que abortan, creo que es el 1%, las que son violadas y abortan, o sea, no vamos a entrar en temas específicos, sería muy largo, no es el tema, lo que quiero es tocarlo con la palabra de Dios. Insisto con esto, como dice, de tomar la palabra de Dios como referencia, cuando dice en Efesios 6, vestidos con la armadura de Dios, ¿no? Calzados los pies, tomad el escudo de la fe, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Pero cuando habla de la palabra, dice aceptad, ¿no? El yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Aceptad, dice. O como dice en
en Santiago, que es Jacobo, en realidad 1 y pico, dice aceptar, recibir la palabra, ¿no? Implantada, recibir la palabra implantada, arraigada. Cuando uno está, dice en otro lado, arraigado y cimentado en amor, pero tiene que estar arraigado, con esa planta de la cual Dios da el crecimiento, tiene que estar arraigado en su palabra. Cuando yo opino palabras o cosas fuera de la palabra o quiero hacerla coincidir, y entro en un terreno peligroso. Terminamos una serie de Apocalipsis que hablaba de esto también. Termina el Apocalipsis diciendo eso. No agregues ni quites palabras de la profecía del libro. Así que bueno, si Dios quiere, vamos a tratar este tema. Desde un punto distinto, de todo lo que escuché en toda mi vida, sobre este tema, este punto de vista nunca lo vi tratado, jamás lo vi tratado. Y para mí fue fue un punto que me alejaba de la palabra de Dios, porque sabía que estaba escrito. Sabemos las cosas que están escritas, por más que no las hayamos leído en la Biblia, alguien nos contó, escuchamos un sermón o lo que fuera, y este punto específicamente me alejaba de la palabra, era el que más me alejaba de la palabra. Tradiciones. El hombre enseña, ¿no? El testimonio del hombre enseña lo que no hay que hacer. No, y toda restricción. Y Dios enseña lo que no hay que hacer y lo que sí hay que hacer también. Nosotros no somos quienes para poner peros adversativos en nuestra vida. Bueno, padre, pero. Bueno, papá, pero. Dios pone los adversativos, Dios pone separa con su palabra, con la espada esta de 2 filos, como espada de 2 filos, cortante, que separa las coyunturas del tuétano. Dios creó en el principio los cielos y la tierra, pero, dice, hay una separación ahí, pero la tierra ha caído en desorden y vacío. En el mundo tendréis aflicción, decía el Señor, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siempre es para enseñar, siempre para alentar. Lo que nuestro Padre hace es eso con su palabra, adoctrinarnos, enseñarnos, redarguirnos y corregirnos también. Nosotros tenemos, en 1 Corintios 2:16 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, pero esa mente de Cristo hay que acompañarla y con conocimiento de su palabra. La gente, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra, conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces debemos acompañar esa mente de Cristo que Dios nos puso por medio del nuevo nacimiento, debemos acompañarla con conocimiento nosotros, con interés por su palabra, no por las cosas del mundo. Para inventar, para especular así, especulemos pavada. Por ejemplo, yo le digo, ustedes, el aborto está mal, bien, claro, todos decidimos, el aborto está mal, bien, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cositas, ¿no? En la palabra, claro. Pero si vamos a opinar pavadas. Por ejemplo, yo les digo, estos sofismas, estas cosas que confunden, ¿no? Las artimañas del error. Les digo, por ejemplo, usted hubiera tenido el poder de abortarlo a Hitler, sabiendo lo que iba a pasar, ¿qué hubiera hecho? ¿Lo hubiera abortado a Hitler? A vos, mamá de Hitler, le digo, ¿no? Debe estar muerta, seguramente, claro que sí. Pero si usted hubiera tenido ese poder de abortarlo a Hitler, lo hubiera matado a Hitler. Pero si no lo hago, hubiera matado a 6 millones de personas. Porque era una persona, sí. Hubiera matado 6 millones, ¿no? Estas cosas, ¿no? Estas artimañas del error, que terminan uno pensando fuera de la palabra de Dios. Hay casos excepcionales, claro que sí, la vemos en toda la palabra, en muchos lados. Hoy vamos a leer uno, por ejemplo. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Vamos a entrar en la palabra de Dios, claves bíblicas, entendiendo la vida. Lo que nos lleva a entender las cosas de Dios es esto, es su palabra, no lo que nosotros pensamos o creemos. Poco importa lo que yo pienso. No cuesta nada decir hágase tu voluntad, Padre, ¿no? Que se haga tu voluntad, lo escuchamos en muchas canciones, hágase tu voluntad en mi vida, pero es más fácil decirlo que creerlo. Muchas veces escuché un caso de una persona que iba a la iglesia, una mujer, que era golpeada por el marido. Y fue toda golpeada un día a la congregación y por supuesto
lo de la congregación, el pastor mismo le dijo, mira, quédate en mi casa, ¿no? Pero espera, vamos a orar, quédate en mi casa, no vayas más a tu casa, vení con tus chicos, tenía hijos chiquitos, y vamos a mi casa y quédate ahí hasta que vemos cómo solucionamos, lo que sea, ¿no? Pero vamos a orar antes, dice, vamos a orar primero, para que se haga la voluntad de Dios, bien dijo así, ¿no? Para que se haga la voluntad de Dios. Y oraron, y el Espíritu le dijo otra cosa, que la mujer volviera a la casa, y aún en contra de su propia voluntad, se lo dijo a esta mujer. El Espíritu me dice claramente que vuelvas a tu casa. Y los demás, no, pero ¿cómo? Le dieron la autoridad por una persona, Carlos Fullán, el editor de esta Biblia. Él lo cuenta en un testimonio en una de las enseñanzas. Y mirá, con todo mi pesar, te tengo que decir lo que el Espíritu Santo me está diciendo, que vuelvas a tu casa. Volvió a la casa la mujer, una semana bien, no pasó nada. A la semana, esta persona le atacó el espíritu, ¿no? Porque estos son así. Si usted está escuchando esto y tiene esa costumbre de golpear a su mujer, es un idiota, porque el tipo que hace eso es un idiota. Deje de ser idiota, no se lo digo para condenarlo, sino para que deje de hacerlo. No se golpea a las mujeres. Es otro tema. La mujer volvió a la casa y este personaje le quiso levantar de vuelta la mano y enojado se fue de la casa. Cuando salió le pasó un camión por encima y lo mató. Murió. Esa mujer se quedó con todas las cosas, con sus chicos, tranquila, y esa persona no molestó más. Mandato del Espíritu Santo. Alguien puede decir, el Espíritu Santo no mata. Vamos a ver hoy un poquito eso. Vamos a ver hoy cómo es este tema. Vamos a entrar en la concepción de Dios, no nuestra propia concepción de lo que tenemos de las cosas, en la realidad de Cristo. Me olvidé, hay una parte donde dice eso, no me acuerdo, me olvidé de buscarlo, iba a citar ese versículo y me olvidé de ponerlo. Dice, la realidad es de Cristo. Nosotros vivimos en una realidad paralela. No es que hay una realidad paralela. Nosotros estamos en una realidad paralela, por decirlo así. Vivimos en un tiempo cronológico hecho por Dios. Pero la realidad es Cristo. Bueno, pero alguien pide oración, pero el mundo real me muestra otra cosa. El mundo te muestra otra cosa. El mundo real, vuestra vida está escondida con Cristo. Estamos sentados en los celestiales. Tenemos vida eterna. No hay condenación. Vamos a ver un poco este tema del aborto, de acuerdo a la concepción de Dios. Deje por, calculo que 30 minutos, los pensamientos que uno pueda tener fuera, ¿no?, de la palabra de Dios, que son suyos nada más, y entremos en el pensamiento de Dios, ¿no? Si yo no me equivoco, discierna usted mismo si esto es así o no es así. Vamos a ver. Primero, el primer punto, ¿es algo malo el aborto? Éxodo 23, 26, dice: no habrá en tu tierra mujer que aborte ni estéril. Una promesa de Dios. Bien. Entonces, lo pone en el mismo nivel. Fíjese que dice, mujer que aborte ni estéril. Es tan malo abortar, aborte naturalmente está hablando, se entiende, ¿no? No habrá mujer que aborte o sea estéril. Es malo abortar, que la mujer aborte, y es malo que la mujer sea estéril. Es una cosa mala, bien. Pero antes de eso, el 25 dice, y él bendecirá, Dios, no, Yahvé, Elohim. Y él bendecirá tu pan y tu agua y apartaré de ti la enfermedad. Bien, perfecto. Dios aparta la enfermedad. Muy bien. Está. Seguimos bien, tenemos las promesas de Dios. Vamos a leer el 22. Estamos en Éxodo 23, 22. Dice, si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que te hablo. Bueno. Ahí ya está condicionando la cosa. Dios te da esas promesas. Que no abortes, que no seas estéril, que te da tu trabajo, tu pan, que te libra de la enfermedad. Pero hay una condición para eso, es escuchar atentamente la voz y hacer todo lo que te hable. Entonces, esto del aborto viene de más atrás. Esto lo hablamos hace un tiempo con un amigo también, ¿no? Y el meollo del asunto es que la cosa viene de más atrás. ¿Por qué una mujer queda embarazada y no quiere tenerlo? En general, y esto sí supera, creo que el 80-90% de las veces, porque tienen relaciones fuera del matrimonio. ¿Qué dice Dios que es eso? Lo llama fornicación. Creyentes, mujeres creyentes que tienen relaciones antes del matrimonio legal, de hacer las cosas legalmente. ¿Qué es el matrimonio legal? Y casarse por civil. Bien, después la fiesta, hacerla como quieras. No hay estipulado ninguna manera de hacer las fiestas en la Escritura, de cómo tenga que ser. El ritual.
El ritual no hay. Hacelo como te guste, con una cintita que los enlaza con el anillo, con la fiesta, lo que sea. ¿Tá? Fiesta dentro de los parámetros de Dios, por supuesto. Pero está hablando legalmente. Legalmente, delante de los ojos de los hombres. Y en Corintios, no vamos a entrar en ese tema, sería distinto, otro tema es ese. Pero es para testimonio a los demás. Los otros, los de afuera, tienen que ver en vos la palabra hecha, para que vos puedas hablar y que le den autoridad. Hablas de hacer la palabra de Dios y estás viviendo en concubinato, pues el de afuera te puede decir, con toda libertad y con razón, pero vos estás juntada, estás fornicando, vos estás fuera del matrimonio. Es para los de afuera. Dos personas se aman, ¿quién impide el amor? Está perfecto, está bien, pero legalmente para los de afuera. Entonces arranca, y mucho menos andar cambiando de novio o novia, ¿no? Y tener relaciones sexuales fuera del matrimonio entre creyentes y continuamente. ¿Verdad? Sería otro tema también, pero viene de atrás la cosa, viene de antes. Es por tener relaciones fuera del matrimonio que Dios lo prohíbe en su palabra. No es un pecado mortal. Hay un solo pecado que es, digamos, como dicen los católicos, capital, ¿no? Algo vamos a ver de eso. Pero dejá de hacerlo mal. Dios te dice lo que no tenés que hacer y lo que tenés que hacer. Y es sí y amén, no sí pero. Sí pero, bueno, sí pero no sé, no, sin peros. Me pone un cartel en tu casa que diga un medio ambiente libre de excusas. Medio ambiente libre de humo, medio ambiente libre de esto, medio ambiente libre de excusas. Lo dice la palabra. Reconoce que está fuera de la palabra. Y si vienen cosas malas así, seguramente atrás de eso había algo. Viene de antes. Si escuchas atentamente su voz, Éxodo 23:22, y haces todo lo que te hablo, entonces Dios te da todas estas promesas. Las promesas de Dios son condicionales. La vida eterna es condicional. Como no es por gracia, pero hay que creer en la resurrección de Cristo. Esa sola condición pide. Entonces tenés vida eterna. Y el Espíritu Santo te puede empezar a llenar. Si no crees eso, no tenés ni siquiera Espíritu Santo. Les estoy hablando para la gente que tiene Espíritu Santo, y si no lo tienen, véanse el video número 4 de vida eterna. Se habla de este tema. Creo que los que escuchan esto son todos creyentes. Así que el problema viene de antes. Y el único, en tal caso, el único que puede estar con esto, es un mal, el aborto es algo malo, sí, y el único que puede estar de acuerdo con esto, ¿quién es? El médico que lo hace. Que dice en Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Mucho más pecado tiene ese en tal caso. Bueno, vamos a ver, primera de Samuel. Vamos a ver una cosa, un mandato de Dios, que dice así. Le manda Dios a Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Primera de Samuel 15:3. Ve ahora y ataca a Amalek, dedicad al exterminio todo lo suyo, sin tenerle compasión. Harás morir desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el lactante. Esta porción de la Escritura a mí durante mucho tiempo me alejó de la palabra, por creerla. No había llegado el momento, no la entendía. Dios me la dio con el tiempo de entenderse. Me caían las lágrimas cuando lo entendí. La concepción de la vida eterna. El mandato de Dios acá es que matara a todos, incluyendo a los niños y hasta el lactante. Vamos a Oseas. Acuérdense que cada hombre de Dios que escribió su palabra, como dice en Pedro 1:21, creo que primera de Pedro, segunda de Pedro 1:21, ¿no? Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la palabra de Dios estuvieron inspirados por el Espíritu Santo. Acá Oseas, un gran hombre de Dios, y Dios a veces mandaba a estos hombres que hicieran cosas para demostrarle al pueblo de Israel por piedad con ellos, para mostrarle cosas que estaban haciendo mal. Por ejemplo, a Oseas le mandó que se casara con una prostituta para darle después carta de divorcio a Israel. Esto es tema del video, creo que el 6º video de Apocalipsis que terminó ahora. Acá dice, este es otro tema, ¿no? Oseas 9:14. Dales, oh Yahvé, ¿qué les darás? Acá está hablando, está pidiendo algo en contra de sus propios hermanos, de Efraín. El profeta Oseas, el hombre inspirado por Dios, ¿no? Dales, oh Yahvé, ¿qué les darás? Dales matrices que aborten y pechos enjutos. Entonces, vamos a las matemáticas.
vamos a la matemática fría, ¿no? Y calculada. Entonces Dios es un asesino y Oseas es un asesino. Si vamos a la matemática, la vida no es matemática. Por eso siempre hay excepciones, por eso siempre pasan cosas y van a seguir pasando. No es matemática la vida. Esto es para ver lo que Dios dice. Escuché a alguien decir, no habla sobre el aborto la Biblia. Sí que habla. Acá aparece la palabra aborto. Aparece matar a los niños, darles matrices que aborten. Entonces Dios es un asesino y Oseas es un asesino. Vamos a ver cómo termina el Robert con todo esto, ¿no? La concepción de Dios, repito, no es nuestra concepción de la vida. ¿Y de qué vida? Hay muchas cosas que nos parecen como contrarias en la palabra de Dios. Muchas veces aparece esto. Por citar un ejemplo, qué sé yo, dice de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, ¿no? No se pierda, tenga vida eterna. Pero dice en primera de Juan, no améis al mundo. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos que ser como Dios y amar al mundo o no tenemos que amar al mundo? Seamos niños en la malicia, no en la forma de pensar. No améis las cosas mundanas. Eso quiere decir que no estemos aferrados a las cosas mundanas. ¿Por qué? Porque este mundo va a pasar. Este mundo y sus deseos, y después el contexto habla de eso. Las codicias de los ojos, las afanes de este siglo, los deseos de este mundo van a pasar. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, ¿el mundo lo creó Dios? Sí, por eso ama al mundo. ¿Ya? Pero, como dijimos hoy, el versículo 1-2 de Génesis, pero la tierra se ha convertido en caos y vacío. Toda un caos espiritual que pasó en el cielo y Dios hizo la expansión y empezó a arreglar las cosas. Eso está en el video de Guerra Espiritual. Por ejemplo, esto parece una contradicción, no tiene contradicción en la palabra, parece en contradicción. En tal caso, humildemente, Padre, no lo entiendo esto, dame luz con este tema, no lo entiendo, papá. De corazón, no hace falta ni decirlo, de corazón, dame entendimiento en este tema, papá. Yo hago eso, ¿no? Y Dios al tiempo me lo muestra. Al tiempo, instantáneamente, en un sueño, alguien me lo cuenta, me queda en el disco rígido en algún lado y Dios me lo hace entender. Y gracias, Padre, por eso. Cada vez afirmo más esta palabra. Cada vez se me afirma más en el corazón esta palabra. De ver que las cosas están cada vez peor, por ejemplo. Está bien que no es que uno quiera verlo así, no es que yo quiera verlo así. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿se cumple la voluntad de Dios? No se cumple. Pero dice, el amor de Dios no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad. La verdad es la palabra. Yo no me gozo de ver que pasan cosas malas, pero me gozo de ver que se están cumpliendo las profecías de la palabra y que el mundo está cada vez peor. Y que la creación gime esperando la redención de los hijos de Dios. Pero estas aparentes contradicciones en la palabra, como esto, por ejemplo, esta sentencia, lo que acabo de decir, entonces Dios asesino, Oseas es un asesino. ¿Cómo es esto? 1 Corintios 15-19, no vamos a ir ahí, lo voy a citar, ya lo leímos varias veces, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué somos dignos de lástima? Porque esperamos solamente en esta vida, solamente en este mundo. Este mundo va a pasar y sus deseos. Apocalipsis 21:1. Y el mar, en representación del mal, del diablo, no fue más, dice. Y vi cielos nuevos y tierra nueva. Nuevas para nosotros. Para nosotros la tierra y el cielo que vemos son estos, chiquitos. Tierra y cielos con mayúscula, los que fueron creados en Génesis 1:1. Cielos nuevos y tierra nueva, con mayúscula. Los cielos que originalmente hizo Dios. Entonces, no en esta vida. Los que esperaban en esta vida solamente son dignos de lástima. Los incrédulos y los creyentes también. Hay muchos creyentes. No sé si creyente es uno que cree. Cristiano se puede decir. Pongan el nombre cristiano. Creyente es uno que está creyendo las cosas de Dios. No que las habla solamente, no que las estudia solamente, sino que las cree. Un creyente es uno que está creyendo. La palabra misma lo dice. Sigamos con esto. ¿Qué es esto? También dice en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Poner la mira en las cosas de arriba.
Vamos a ver un relato, primero vamos a leer Job y a ver Marco, pero vamos a ver en Job qué dice. Job 3:11, Job capítulo 3, versículo 11 al 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué hallé unas rodillas que me acogieran y unos pechos que me amamantaran? Pues ahora yacería tranquilo y dormido descansaría. Alguien puso una vuelta en uno de los videos, no, bueno, pero Job tal cosa. Job es un libro atemporal. Job es un libro atemporal, como puede ser Eclesiastés, como pueden ser los Salmos. Son libros que pueden ir, si bien pueden ir en cualquier lado en la palabra. Son libros atemporales, se leen aparte, se aprende de ellos bien. Nos da una referencia, ¿no? Era el hombre de Oriente más rico. Bien, estaba en Oriente, de la tierra de Uz, no de Uz, que era al sur de Israel. Bien. Y parece por lo que habla, porque conocía las constelaciones, ahora vamos a ver algo de Job, que era contemporáneo de el padre de Abraham, o de Abraham mismo, de Taré, el cual, esto está en Génesis 11, el cual se fue de Ur de los caldeos a causa de una disputa astral. Adoraban los caldeos la luna, el sol, la luna, y él no quería que sus hijos se criaran ahí. Y esto que decía de, ¿por qué no expiré yo al salir del vientre? ¿No? Ahora ya sería tranquilo. Esto que dice Job, Job no era un cualquiera. Si alguien piensa, bueno, pero sufrió estas cosas porque él dudó en un momento. Yo creo que cualquier persona normal, por decirlo así, cualquier creyente, ¿no? O alguno que se jacta de ser creyente, le pasa el 2% de lo que le pasó a Job y lo está insultando, ¿no? Mucho tiempo me ponía yo en esa lista. Hoy no lo sé. Pero no era cualquiera. Entendía Job de qué estaba hablando. En Job, un poquito antes, Job 8 dice, está maldiciendo su día con todo lo que le está pasando, ¿no? Se le murieron 10 hijos, perdió todo lo que tenía, la misma mujer, o le decía, maldice a Dios y morite de una vez, ¿no? Murámonos de una vez, ella también se incluía, sufriendo. El mismo Job 3:8 dice, maldígala el que maldice aquel día, el que se apresta a subyugar a gran Cetus. Sabía perfectamente esto de las constelaciones. Tenemos que dar un día un tema sobre astronomía. Como la astrología es una imitación de la astronomía. Él sabía de astronomía. Cetus es la representación del diablo en el cielo. Por eso dice que el Señor estuvo 3 días en el vientre de gran pez, como estuvo Jonás. Cetus es una representación. Esto lo dije en algún video, no me acuerdo en cuál. Las estrellas, los dibujos de las estrellas no son hechos de idea de cada uno. Bueno, quiero dibujar un arbolito de Navidad, entonces busco hasta que lo encuentro, como esos nombres truchos que le ponen a las estrellas. Están puestas en planos, o algo así, no le quiero pifiar, están puestas en planos. Entonces, en un plano están todas estas estrellas que juntándolas todas me hacen como un gran pez gigante. Y en el centro hay un agujero negro, ¿no? Y después la constelación del cordero, que la llaman, ¿no? O del macho cabrío. El cordero, una de las patas del cordero se está metiendo en el vientre del gran pez, ¿no? Es un plano diferente que está. Y parece a nuestra vista desde la tierra que la pata del cordero se está metiendo en el centro del vientre del gran pez. Es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el corazón de la tierra. De esta tierra, acá en el núcleo de la tierra aquella, que está velada con una espada, revolviéndose por todos lados para que nadie pueda llegar. Si está dado el lugar del Edén, ¿por qué no se puede llegar? Porque Dios veló el entendimiento. Tampoco entendemos la eternidad, tampoco entendemos cómo caminó arriba del agua, tampoco entendemos cómo se hizo, vino el agua, no entendemos un montón de cosas, pero las creemos por fe. Hebreos 11:3, por fe entendemos las cosas. Pero Job entendía, decían, porque una vez escuché eso, que decían que Job no tenía ni idea, ¿no?, de la existencia del diablo. ¿Qué no va a tener idea? Lo leo de vuelta. No maldiciendo su día, sino la imprecación de Job, ¿no? Enojado con el día en que nació, desearía no haber nacido. También hay, bueno, vamos a ver esto. Maldígala el que maldice aquel día. ¿Quién es el que maldice la vida y la gente, todo? El diablo. Maldígala el que maldice aquel día, el que se apresta, acá te lo está diciendo, a subyugar a gran Cetus. Sabía que el gran Cetus se aprestaba a ser subyugado. En un momento Dios le va a poner Cristo. Entendía el Génesis 3:15. Le vas a morder el calcañar, el tobillito,
pero ella te va a pisar la cabeza. Al morder el tobillo a la serpiente, te envenena y te morís, pero ella te va a matar para siempre. Ezequiel 28:19, para siempre dejarás de ser. Sabía perfectamente que iba a ser subyugado, Cetus, el gran pez. Entonces está hablando de esta persona, no alguien que estaba enojado solamente. Y sin embargo, él de él mismo dice en un momento, cuando en el torbellino Adonai le hace entender las cosas, yo creo que era el Señor Jesucristo, ¿no? Dice Adonai, no dice Jehová ni Yahvé, dice Adonai. ¿Quién es el que habla estas cosas sin entender? Y él le responde cuando termina de hablarle el Señor todo un montón de cosas impresionantes. Termina diciendo, yo hablaba cosas que no entendía, palabras sin sabiduría, dice. Él mismo dice, hablaba palabras, pero sin sabiduría. Como estos que opinan sin entender las cosas de la palabra y hablan por demás. A veces me pasó a mí, tengo que admitirlo. Hablé de cosas que no entendía. Y voy, gracias a Dios, y con humildad voy estudiando su palabra y entendiendo un poquito más cada día, gracias a Dios. Porque es para eso, es para entenderlo. ¿Qué decía Job entonces? Pues yo, si hubiera abortado, yo ahora ya sería tranquilo y dormido, descansaría. ¿Descansan los bebés muertos? Parece que sí, ¿no? También dice en Eclesiastés, no me acuerdo en cuál, no sé si lo noté eso. Eclesiastés 6:3, no vamos a ir. Dice que el hombre que tuvo muchos hijos y vivió muchos días, ¿no? Y no pudo disfrutar de la vida, yo digo que un abortivo es mejor que él. ¿No? Un hombre que no disfrutó de la vida es porque no tenía una vida plena. El único que puede tener vida plena es el creyente, los demás tienen una vida engañosa, rodeado de riquezas humanas que se va a consumir, que va a ser destruida. El único que puede tener una vida plena es el cristiano, el creyente, el viejo pacto, el que confiaba en Yahvé. Y antes de eso en Shaddai, y hoy que confía en Cristo, ¿no? Mejor, digo yo, que es un abortivo que él dice. Como mejor un abortivo. ¿Qué está diciendo? Que mejor es un abortivo. Acá Job está diciendo que mejor le hubiera sido ser abortado y descansaría en paz. Vamos a ver ahora en Marcos un relato. Me gustaría que lo comprendan esto, pero no soy yo no soy quien para darle entendimiento en las cosas, ¿no? Pídanle a Dios que les dé el entendimiento. Yo lo que hago es compartir lo que yo entiendo de estas cosas, para por si alguien se puede también entenderlo, por medio de este video, ¿no? Dice Marcos, acá hablando del mismo Señor Jesucristo, Marcos 10:13, del 13 al 16, vamos a leer. Y le presentaban unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Cuando Jesús lo vio, se indignó, se enojó el Señor, se enojó de que hicieran estas cosas, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los tales es. Cuando hablaron de él mismo, los fariseos acusándolo, aún no tenés 50 años y ya sos más viejo nuestro padre Abraham. Antes que Abraham fuera yo soy, decía. Está diciendo el Señor acá, si no estaba hablando mal, presta atención a mis palabras. Y haz lo que te digo, leímos hoy en Éxodo. Sigue siendo eso. No es que tengan que hacer las leyes del antiguo pacto, del viejo pacto. Esos son por el pueblo judío. Pero las normas que Dios hizo, las reglas que hizo Dios desde el principio, siguen estando. El mundo fue entregado al hombre y el hombre lo entregó al diablo y sigue siendo del diablo. El príncipe de este siglo es el diablo y gobierna en el mundo. ¿Está? Acá está diciendo, presten atención a la palabra que dice. Se enojó el Señor, dejen a los niños, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y esto me enternece. Y enseguida dice el 15, de cierto os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, de ningún modo entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Imagino la escena esa del Señor, ¿no? El Señor mismo diciendo que de los niños es el reino de los cielos. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que está bien abortar o algo de eso. Yo no estoy diciendo nada, estoy leyendo lo que la palabra dice. El Robert no dice nada, hablo lo que la palabra dice. Acá no estaba diciendo el Señor ninguna parábola y mucho menos una mentira, por si alguien lo está pensando. El punto es, anoté para decirlo correctamente, si lo que Dios, Oseas, Job y Jesús decían es verdad, los que mueren de pequeños ya están en el reino de Dios. Vamos a volver al ejemplo de Hitler. Si Hitler moría de pequeño, estaba
en el reino de Dios. Pero no murió de pequeño. Pensando sensatamente, un niño no puede hacer ni bien ni mal. Tal vez tengan un estado original, sin recompensas, pero con toda la gloria de Dios. No lo sé, no lo dice la palabra eso. Dice que de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, quiere decir que entonces yo mato a un niño y bien, entonces este niño tiene vida eterna, le salvé la vida. No, es así, vos sos un asesino si haces eso. Hay mujeres que hacen todo lo posible para abortar y no pueden abortar. Yo les haría un seguimiento, no lo sé, pero esa persona crece, es una persona de bien, se hace cristiano, tiene vida eterna. Por medio de él Dios puede trabajar para salvar a otros. Conozco algunos casos de eso, mujeres que quisieron abortar, no pudieron y hoy son hermanos y amigos creyentes, cristianos y creyentes que creen de verdad. Y no conozco otros niños, no lo sé, quién lo sabe. Pero estos niños morían de pequeños, tenían asegurada el reino de Dios. Eso no quita que siga siendo malo el aborto. Es otro tema, estamos hablando de otra cosa. Ahora vamos a entrar en el último punto, entendido esto. Primero quería leer un caso extraño en Éxodo. Esto aparte. Todo tiene que ver. Acá habla de un caso medio extraño, ¿no? Voy a leer, cada uno estudioso saque sus conclusiones. Éxodo 21, 22 y 23. Este es un caso donde dos personas, dos israelitas, dos hebreos, peleaban, ya estaba mal que pelearan, y mucho más delante de una mujer y embarazada, ¿no? Estaban peleando dos, dice. Éxodo 21, 20. Cuando alguno hiera a su siervo, 21, 21. Pero si alguno, Éxodo 21, capítulo 21, versículo 21. 22, perdón. Si al luchar dos hombres golpearan a una mujer encinta y su hijo sale sin estar formado, serán multados según lo que el marido de la mujer imponga a ellos. El 23. Pero, estando plenamente formado, pagará vida por vida. Acá está el famoso ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Era una ley. Estaría bueno que los que hacen las leyes, ¿no? Los jueces, que se creen que son justos, se fijaron un poco en las leyes antes de aceptar o no la ley, que estudiaran las leyes de la Biblia, ¿no? Siguen siendo leyes de Dios. Algunas eran directamente por el pueblo judío, como circuncidarse. Después, ahora entendemos que la circuncisión, ¿no? El bautismo, el día de reposo, todo desemboca en Cristo. Desde el versículo 1 habla de Cristo. Un caso aparte, lo dejo pensando con esto, para tocar de un lado y de otro, para ver que no es tan blanco o negro a veces, ¿no? No es una televisión blanco y negro esto. Hay matices, hay otras cosas que estudiar, que ver, que tratar. No voy a tocar, dije, lo repito, no hablo de casos específicos. Ahora bien, si es pecado el aborto y lo hiciste, sos mujer y te hiciste un aborto, o sos varón y permitiste, acompañaste, pagaste un aborto, ¿no? Lo hiciste en ignorancia, si es pecado primero, ¿no? Y si lo hiciste en ignorancia, sin saberlo, no lo sabías, o tuviste mal instruido, te han enseñado mal, te dijeron otra cosa, por ahí, hablando de esta porción de Éxodo que estamos leyendo, ¿no? Si no está formado no es aborto. Si está formado entonces sí es muerte, pagará vida por vida. Si no, una multita. En tal caso, si es así, bueno, en aquel día, la recompensa eterna, Dios nos cobrará una multa, nos sacará un poquito de recompensas, ¿no? O algo así, no lo sé, ya estoy especulando, digamos. Pero si lo hiciste sin saberlo, el apóstol Pablo contaba su propio caso personal en 1 Timoteo 1:13. Y Pablo fue perseguidor de la iglesia, pero fue perdonado porque él lo hizo en ignorancia. Fue recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, sin saberlo. Fue perdonado porque lo hice en ignorancia, sin saberlo. El Señor vino para darle vista a los ciegos. Iba a hacer algo que nunca había pasado, que era darle vida a un ciego de nacimiento, y también para darle vista a los ciegos espiritualmente, para que se nos abrieran las puertas del cielo y entendiéramos las cosas. Otro tema es.
Pero los fariseos, viendo que había sanado a este ciego, búsquenlo el relato, lo acusan el día de reposo, no entendían nada, entendían las cosas como ellos pretendían entenderlas, sin sujetarse a la ley de Dios. La primera ley es amar a Dios y amar al prójimo, la ley verdadera, la ley principal, la ley original. Cristo entendió esto, toda su sabiduría, siendo como Dios mismo representante de la tierra, lo llevó a entender esto. Dios es amor, pero entender las cosas de Dios. Estos fariseos no querían entenderlo. Entonces el Señor le decía, ahora porque decimos vemos, porque dicen vemos, vuestro pecado permanece. No es que antes no lo fuera, no es que no fuera pecado, sí lo era, pero el ciego era ciego, entonces no se le contaba por pecado. Que hizo juicio sin misericordia va a recibir, dice la sentencia. Que hizo juicio con misericordia, va a recibir un juicio con misericordia. Hay distintos tipos de juicio. Pero los fariseos, porque creían que sabían, entonces le dice, ustedes porque decimos, vemos, vuestro pecado permanece. No es que antes no lo fuera, lo era, pero no se le contaba por pecado. Quiero que se entienda esto. Y después le termina diciendo, ustedes creen que vuestro padre es Dios, vuestro padre es el diablo. Gente que viendo que está mal algo y sabiendo lo que está mal, lo siguen haciendo. No hay condenación. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que yo te diría, no mamá, estás condenada. O sea, la foto con la mujer con la cara partida es como que hay muchas encuestas, mucha encuesta, ¿no? Mucha estadística con esto, ¿no? Murió mucho más gente cada año de lo que murió en toda la Segunda Guerra Mundial, estadísticas que te carcomen el cerebro, ¿no? Yo te diría, mujer, que en tal caso es al revés la cosa, ¿no? No de la víctima, el chiquito que vos te hiciste el aborto, si es una vida, ¿no? Si estaba formado, ponele, bueno, estudialo el tema, fíjese cada uno en la palabra, ¿no? No es la víctima el bebé tiene vida eterna, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos chicos que Dios mandaba a matar, y Saúl desobedeció y fue reprobado, tenían la vida eterna asegurada. De otra manera, si hubieran hecho grandes, hubieran pecado igual que los padres, teniendo otros dioses, y hubieran fornicado con otros dioses y se hubieran perdido la vida eterna. Estarían condenados eternamente. Ezequiel 28:19, para siempre dejarás de ser. Esos chiquitos son hoy merecedores, están en el reino de Dios. Están en el reino de Dios, instantáneamente. Pero no es la víctima el chiquito. Tal vez tu hijo, si lo hiciste, se hubiera hecho grande, hubiera sido un pecador, un insalvo. No hubiera sido un creyente. Así que, en tal caso, apúrate para dejar de condenarte. No te condenes, Dios no te condena. Nosotros nos condenamos. El hombre condena. Otras enseñanzas he escuchado también. Condenando, ¿no? Y condenando, y después condenando, por favor. Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. La otra parte es un agregado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso no está en la Septuaginta, que es la versión en griego más antigua, ¿no? del Nuevo Pacto. Pero si te lo hiciste, y primero deja de condenarte, y segundo apúrate a crear, porque tu hijo está en el reino de Dios. Así en aquel día le puedes dar un abrazo y pedirle perdón personalmente, en tal caso, ¿no? Ese sería, si tengo que dar algún consejo, sería ese, nada más. Después cada uno que vea por su propia estudio de la palabra y su propio mente de Cristo estas cosas en la Biblia, para juzgarlas de acuerdo a lo que Dios dice. Así que bueno, espero que te haya servido. Y lo repito, si no crees las promesas de Dios, apúrate para escribirte en el rollo de la vida, el libro de la vida, porque tu hijo, ¿no? Abortado, que hubiera sido tu hijo, pero es abortado, ya está escrito en el rollo de la vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.